Hermanos, Dios les bendiga. En este día vamos a continuar con nuestro estudio de este libro del profeta Isaías y vamos a empezar con una oración pidiendo que de esta manera Dios nos ayude para comprender más de su palabra. Vamos a tener una oración. Señor, gracias te damos por la vida que tú nos das, gracias por tu cuidado, por tu bondad que siempre manifiestas en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en toda tu creación. Señor, en estos momentos nos ponemos en tus manos para que, Señor, nos ayudes a comprender de tu palabra y no solo adquirir conocimientos, sino aplicar esa tu palabra a nuestra vida. Señor, en esta hora también te rogamos por las necesidades de nuestros diferentes hermanos, que, Señor, tú seas con cada uno de aquellos que necesita de la salud, de tu salud, que necesita, Señor, de el sustento. Señor, tú provee en todas necesidades, Señor, y que en esta hora podamos ser fortalecidos en tu palabra. Ayúdanos para que estemos totalmente dispuestos, Señor, y con el corazón abierto a lo que tú quieres manifestar en cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a cantar el himno Momento Nuevo, que ustedes lo tienen ahí en su pantalla, y de esta manera, posteriormente pasaremos al estudio. Hermanos, vamos a iniciar este estudio de este capítulo 45 del libro del profeta Isaías, y tengan ahí a la mano su Biblia. Busquemos esta porción, el capítulo 45, y vamos a iniciar con los versículos del 1 al 8, que nos habla sobre el rey Ciro como instrumento de Dios. Y bien, hermanos, en el pasaje que
vimos anteriormente en el capítulo 44, hace 8 días, pues ahí se empieza a introducir la figura del rey Ciro. Y bueno, Dios tenía sus planes para salvar y restaurar a su pueblo. Y para esta obra, Dios levantó al rey Ciro. Ciro será utilizado por Dios para restaurar a la nación de Israel. Y bien, la unción de Ciro es semejante a la unción, la consagración que se daba entre los reyes de Judá. Esto lo pueden ver ustedes en 1 Samuel, el capítulo 12, versículo 3. Y también es semejante a la unción que se daba a los profetas al iniciar su ministerio, que pues esto también lo pueden ver ahí en Primera de Reyes. También es muy semejante a la unción que se hacía con los sumos sacerdotes, que esto está en Éxodo capítulo 29, versículo 7, y en general con los sacerdotes. Y bueno, es sorprendente que se dé esta unción a este rey, porque se trata de un rey pagano que desconocía totalmente a Jehová. Así es que en este pasaje que vamos a leer, que nos habla de Ciro como este rey que ha sido levantado por Dios, dice ahí estos versículos del 1 al 8. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aún no me conociste. Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Abráse la tierra y produzcase la salvación, y la justicia hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Y bueno, aquí esta porción, básicamente los que son los versículos del 1 al 7, el profeta percibe a Ciro como el mediador entre su pueblo y Dios. Se alude entonces a esta mediación, y que pues normalmente se daba entre profetas, entre los sacerdotes, entre los reyes del mismo pueblo, pero aquí se presenta algo distinto, porque es un rey pagano que se convierte en este mediador entre el pueblo y Dios. Y esto es lo interesante, que vamos a ver un poco más adelante, pues del mensaje que nos da la palabra de Dios a través de esto. Así es que aquí pues se nos habla en este pasaje de la investidura de Ciro, con ciertos matices religiosos en la entronización real. Así es que vamos a ver primeramente un poco más sobre estos versículos 2 y 3
que aquí se nos resume el auxilio de Jehová en favor de su ungido. Ahí podemos ver una frase que dice: al cual tomé yo por su mano derecha, ahí en este versículo 2, y señala aquí la ayuda que Dios otorga a este rey, ¿sí? Ciro someterá a las naciones, someterá a los reyes, y esto lo hará por el poder de Jehová. Y así lo refleja esta frase que está ahí también en este versículo 2, que habla sobre, perdón, el versículo 1 dice: desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, ¿sí? Así es que esto hará el rey Ciro por el poder de Dios. Hay una frase ahí que dice desatar lomos de reyes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues tiene que ver que en la antigüedad el rey portaba una espada en su cinto, y cuando ese rey perdía su trono, el nuevo monarca le desataba su cinto y le quitaba también la espada. Esto como símbolo de haber sido vencido. Así es que esto es lo que representa cuando dice desatar lomos de reyes. Y bueno, vuelvo a mencionar que todo esto lo podrá hacer este rey no por sus fuerzas, sino por la fortaleza que viene de Jehová. Como ya aquí lo menciona, será Dios el que abrirá esas puertas que están cerradas. Y esto pues nos lleva a pensar, hermanos, en cómo Dios abre el camino. Si lo puede hacer con una persona que no le conocía, que era considerado un pagano, pues cuanto más lo puede hacer con sus hijos. Él es el que puede hacer que triunfemos, que se abran esas puertas, esos cerrojos cerrados, todos esos obstáculos puedan ser derribados. Bien, así es que aquí pues es Ciro este mediador divino para liberar a su pueblo que estaba en el exilio. Y esto es lo sorprendente que estaremos mencionando sobre esto, que cómo Dios muestra su poder y se vale de diferentes medios para obrar su poder, para obrar conforme a sus planes. Toma a una persona y lo utiliza para su obra. En todo momento, Jehová es el que va a guiar la tarea de este rey, ¿sí? Y ahí en el versículo 2 de este capítulo que estamos estudiando, menciona que yo iré delante de ti, dice, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Esto es lo que Dios hará. Dios pues obrará poderosamente. Estos términos, por ejemplo, los lugares torcidos, estos son sinónimos o se pueden traducir también como cerros y montes, ¿sí? Hay una relación entre esto torcido, que aquí ya hemos visto en el versículo 2, y los montes. Son palabras sinónimas. Esos lugares torcidos se está refiriendo a los montes. La traducción que tenemos en la Reina Valera 1960 pues lo traduce como los lugares torcidos, pero también otras versiones lo traducen como montes, ¿sí?
Y recordarán ustedes que ya hemos mencionado que la cima de los montes era el lugar donde se celebraba el culto idolátrico en estos territorios, en Babilonia, ¿sí? Y esto lo pueden ver también en Primera de Reyes, el capítulo 11, versículo 7. Así es que en este sentido, lo que aquí se menciona en este versículo 2, no solo se describe un triunfo militar, sino que también se está hablando de la destrucción de los ídolos. Se resalta pues la liberación de los exiliados mediante esta frase que ya lo hemos mencionado: estas puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. De esta manera se habla de cómo Dios va a liberar a su pueblo del exilio, de esta cautividad. Así es que Él hará que esas puertas, esos cerrojos sean hechos pedazos, ¿sí? El Señor dará a Ciro, lo menciona aquí el versículo 3, que dará estos tesoros escondidos. Y esto es símbolo del poderío. Tras la conquista de las naciones, de los pueblos, el rey pues tendrá este poderío. Ahora bien, la intención de este poderío no era solamente para aumentar las riquezas del rey, sino que revela que es Dios quien puede hacer grandes cosas, y que además todo esto que da, estos tesoros que Él da, son confiados a este rey para que siga adelante en el proyecto de Dios, en la misión de Dios. Y ahí lo dice, hermanos, en este mismo versículo, dice: para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, ¿sí? Entonces, todo esto es para que no simplemente el rey tenga más riquezas y acumule más poder, sino para que sepa que Dios es el que puede hacer todas esas cosas tan sorprendentes. Hemos leído también aquí en este versículo 3 que se habla de que yo te pongo nombre, ¿sí? Y esta frase tiene un doble significado, ¿sí? En primer lugar, cuando a alguien se le pone nombre, se le está también de esta manera asignando una misión, ¿sí? Cuando en la Biblia habla, por ejemplo, ahí en Éxodo 31, versículos 2 y 5, cuando se habla de poner nombre, es para también darle una tarea, una misión. Y en segundo lugar, este término también significa que ahora la persona que se le da un nombre se le está incorporando al proyecto de Dios, ¿sí? Así es que aquí vemos cuando dice que se le da un nombre, es decir, que Ciro, este rey, se estaba incorporando al proyecto divino, ¿sí? Pues el Señor le ha constituido, como ya lo hemos visto ahí en el capítulo 44, versículo 26, como siervo. Y en el versículo 28 del capítulo 44 también habla de que Él será pastor del pueblo. Y aquí ya lo estamos viendo también como ungido. Y así es que se le regalan todas estas riquezas escondidas, como dice ahí, por parte de Dios. Pero esto es con el fin de que pueda cumplir su misión. Dios nos da grandes riquezas, pero no es para simplemente
acumular esas riquezas, sino para cumplir con la tarea que Dios nos encomienda. A veces llegamos a tener esa idea equivocada de que Dios nos da muchos bienes y que pues simplemente son para que nosotros los tengamos, los disfrutemos, ¿no? Sino esos dones, todos esos bienes que Dios nos provee, deben de servir para que llevemos a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Ahora, Jehová también aquí en este versículo 43 aparece, como en otras ocasiones, con el título Yo soy, ¿sí? Ahí lo pueden ver al final de este versículo 3 que dice Yo soy, ¿sí? Y bueno, ustedes recordarán, porque ya lo hemos mencionado, que este es el término que también con el cual Dios se reveló a Moisés ahí en la zarza ardiente, ¿sí? Ahí en Éxodo. Y bueno, ahora de la misma manera como Dios se reveló con este mismo título de Yo soy, que se reveló a Moisés, ahora también se dice que este mismo título para ser enviado el rey Ciro para liberar a su pueblo. Así como Moisés fue enviado a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, ahora también se utiliza el mismo, vuelvo a decir, el mismo título de Yo soy para de esta manera Ciro sea enviado a sacar del exilio al pueblo de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la razón fundamental por la cual Dios ha elegido a Ciro para liberar a su pueblo? Bien, tenemos que ver primeramente que la motivación de Dios en todo es, como ahí lo menciona el versículo 4, ¿sí? Que dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. El motivo de hacer todo esto es por amor a su pueblo. Y esto es lo que le lleva también a elegir a este personaje, a Ciro, ¿sí? Todo es en base a su amor. El Señor ahora ha elegido, ha llamado a Ciro, este rey persa, que al mismo texto que hemos leído nos dice que él aún no lo conoce, pero servirá por amor de Dios para liberar a su pueblo. Si es que Jehová, nuestro Dios, utiliza todos los recursos y hace de todas las formas porque su amor es el que lo motiva para ayudar a su pueblo, así también para ayudarnos a nosotros. Muchas veces la manera de obrar de Dios no es conforme lo que esperaríamos. El pueblo de Israel tal vez esperaba que fuera alguien del mismo pueblo, alguien que no fuera pagano, sino que fuera parte, tal vez un profeta, un sacerdote, quien se encargara de ser este intermedio, este intermediador entre Dios y el pueblo, que hiciera esta labor de liberarlos, pero no, Dios lo hace de una forma diferente de que tal vez muchos esperaban, y eso nos habla de que Dios puede sorprendernos en su manera de actuar y que su actuar siempre va a ser en base a su amor. Así es que Dios es el que dirige la historia, y este rey extranjero también de esta manera se va mostrando cómo todas las naciones verán la actuación de Dios, y que de esta manera todos conozcan la grandeza de Jehová. Bien, vamos a ver este último, bueno, no este último versículo, sino el versículo 7, que
pues nos habla de pues cómo en la historia del pueblo de Israel muchas veces atravesaron por épocas de luz, épocas brillantes, sorprendentes, como fue la liberación de la esclavitud en Egipto, pero también en muchas ocasiones atravesaron épocas sombrías, como lo fue el exilio en Babilonia y tantas otras. Pasaron por periodos de júbilo, como por ejemplo lo fue durante el reinado de Josías, que se menciona ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 22, pero también pasaron por periodos de llanto, como también lo vemos, ya lo hemos dicho, durante el exilio. Y bueno, tras cada acontecimiento que se daba en su pueblo, podemos decir que es Jehová, es Dios quien está detrás de todo ello. Es Dios el que, y aquí nos lo menciona, el que crea la luz y las tinieblas, quien provoca dicha y crea la desgracia. Esto es lo que menciona ahí el versículo 7, ¿sí? Dice, porque formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Esto nos puede sorprender, porque a veces dijéramos, ¿cómo es posible entonces que Dios sea el que trae las tinieblas? No es precisamente que Dios quiera que el pueblo pase por tinieblas, pero muchas veces esto lo permite, esto deja que pase para que su pueblo nuevamente pueda regresar a Él. Y esto es algo que pues Dios tiene el control. Cuando muchas veces pasamos por situaciones difíciles, no significa que Dios ya no está atento a lo que nos está pasando, sino que Él sigue dirigiendo las cosas en nuestra vida y que no debemos de dudar de que Él sigue dirigiendo todo. Bien, en el versículo 8 de este capítulo que estamos estudiando, encontramos esta plegaria donde se pide que los cielos derramen la justicia y la tierra produzca la salvación. El término justicia tiene que ver con un estado de armonía, de bienestar que Dios regala a su pueblo. Aquí podemos entonces ver cómo el rey Ciro, quien facilitará la liberación de los deportados, quien será el mediador entre Dios y su pueblo, y que de esta manera será derramada la armonía. El cielo es un símbolo de lo que representa Dios, ¿sí? Y Dios ha derramado por medio de Ciro, este rey, la justicia sobre su pueblo. Es decir, ahora se da la armonía, se da el bienestar, y esto ha venido del cielo, ¿sí? De Dios. Pero también ahora la tierra, que es la metáfora del pueblo redimido de Israel, deberá producir la salvación y la justicia. La palabra hebrea para salvación tiene que ver con todo lo que es justo y recto a los ojos de Dios. Israel, que ha sido bañado por la justicia de Dios, que ha recibido, que ha sido derramada esta justicia de Dios, ahora tiene que hacer germinar el bienestar, así como esa lluvia que riega la tierra, ahora debe nacer la salvación en medio de su pueblo, y lleva también como consecuencia la justicia. Esta es una manera
simbólica de hablar de lo que produce la gracia de Dios. La justicia de Dios, Dios ha obrado su justicia, Él ha hecho la justicia, y cuando hablamos ahora bajo la perspectiva del Nuevo Testamento, hablamos que Jesucristo es la justicia de Dios manifestada a su pueblo, derramada a su pueblo, y que entonces ahora debe producirse la salvación. La tierra que somos nosotros debe dar esa salvación y generar esa justicia, de manera que la creación, toda la creación de Dios sea transformada y sea esa creación, como lo menciona en Génesis el capítulo 1, sea buena en gran manera, porque esto es lo que Dios desea, ¿sí? Que su salvación sea producida, sea sembrada, y que traiga también la justicia, la armonía, que como ya hemos dicho. Por eso la plegaria culmina diciendo: yo Jehová lo he creado. Así es que Dios sigue actuando para que de esta manera el pueblo sea restablecido, sea regenerado. Vamos ahora a ver estos versículos del 9 al 13, que nos habla de la soberanía absoluta de nuestro Dios. Del 9 al 13, y dice así: Ay de aquel que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y a la mujer: ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos, y a todos su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Bien, esta porción que hemos escuchado la podemos dividir en dos partes. La primera parte, que es los versículos del 9 al 10, contiene una doble metáfora que nos habla de la arcilla modelada por el alfarero, y la otra metáfora es la de los padres que engendran un hijo. Y la arcilla simboliza la historia humana, la cual es modelada por Dios, y Dios es el alfarero ahí. En la otra metáfora, donde se habla de el hijo engendrado, esto simboliza el curso también de la historia, mientras que la figura de sus progenitores representa a Jehová, quien como Señor del universo guía los acontecimientos. De la misma manera que el barro no disputa con el alfarero la forma que éste le concede, así también las naciones no pueden discutir con Dios de la manera en que Dios va trazando la historia. Así también, del mismo modo como el hijo no discute con sus padres del porqué de su origen, tampoco las naciones pueden debatir con Jehová sobre las medidas que él toma para establecer su fin, para establecer su proyecto. Así es que la alegoría de la arcilla y del alfarero, que también aparece en Isaías el capítulo 29, versículo 16, si ustedes gustan buscar, ahí dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo?
¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Aquí vemos pues esta disputa entre Dios y su pueblo. En el Nuevo Testamento se presenta esta imagen también de la arcilla y el alfarero, es el apóstol Pablo quien lo utiliza ahí en Romanos 9:20, si gustan buscar. Y en este pasaje se enfatiza la soberanía de Dios sobre la historia. Dice ahí en Romanos 9:20, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá al vaso de barro, al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Entonces aquí estamos viendo esto que nos plantea el apóstol Pablo, y pues se da esta disputa. No puede discutirse con el Creador en lo que Él ha establecido. Y además aquí hay una exclamación, si ustedes gustan ver ahí al principio de esto que estamos viendo, del versículo 9, porque dice ay, si ustedes gustan, y es una palabra que se repite también al inicio del versículo 10. Esta es una exclamación muy importante porque significa, o más bien primeramente mencionar que esta era una exclamación que tiene que ver con el grito que hacían estas mujeres, las llamadas plañideras, cuando iban a los funerales y lamentaban fuertemente por el fallecimiento. Así es que esta expresión es esa que ahí se hacía en estos momentos. Así es que de esta manera hay una fuerte queja de parte de Dios ante su pueblo, también ante las naciones, que es incapaz de comprender la actuación de Dios en medio de la historia, y que por lo mismo muchas veces protesta por ese actuar de Dios en la historia. Esto era lo que sucedía con el pueblo y que sucede muchas veces también con nosotros, que no entendemos el proceder de Dios y lo que hacemos es protestar en lugar de aceptar el plan de Dios, lo que Él ha determinado. Ahora, la segunda parte que contempla los versículos del 11 al 13 continúa en esta disputa de Dios contra su pueblo o también contra las naciones. Y el texto comienza definiendo que Dios es el Santo de Israel, y también dice su formador ahí en este versículo. El primer título, el de el Santo de Israel, esto expresa esta relación privilegiada entre Dios y su pueblo. Y el segundo, es decir, su formador, destaca la intervención eficaz del Señor en favor de su pueblo. En el versículo 12 se recalca el dominio de Dios sobre todo el universo. El Señor hizo la tierra, esto ya lo hemos visto ahí en el capítulo 40. También el Señor es el creador del hombre y extiende los cielos, ahí lo vimos también en el capítulo 42, versículo 5, y también es el que rige el curso de los astros. En el versículo 26 del capítulo 40 se menciona también. Y aquí lo podemos ver también en este versículo 12, que habla de que yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. En las ideas en la antigüedad se consideraban que los astros eran
los dioses, ¿sí? Considerados como los dioses. Así es que en este versículo se nos habla de que Dios tiene la autoridad sobre la tierra, sobre los hombres y aún sobre los astros que representa a los dioses. Es decir, tiene el dominio, el control de todo. Tiene el señorío sobre todo. Así es que esto es lo que aquí se nos recalca, y por lo tanto Dios, como soberano de todo, Él tiene la potestad de elegir a quien Él determine para llevar adelante su proyecto, para llevar adelante su propósito. Y así lo hizo con la elección de Ciro, y que esto lo menciona ahí en el versículo 13, y de esta manera propiciar la liberación de estos que estaban en el exilio en Babilonia. Así también para buscar la reconstrucción de Jerusalén. Este versículo 13 menciona expresamente a los deportados. El término lo oculta la presencia. Dice ahí este versículo 13, dice que yo lo desperté, ¿sí? Esto no dice directamente que se trata del rey Ciro, pero es una alusión al rey Ciro, ¿sí? Bien, ahora veamos esta siguiente porción, los versículos 14 al 19, que nos habla acerca de que aún los gentiles reconocen a Dios. Y dice estos versículos 14 al 19. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia, te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios y que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Bien, en estos versículos 14 al 19 se bosqueja la forma en que las naciones experimentarán la salvación. La primera parte, que contempla los versículos 14 al 17, ahí se nos expone la salvación a las naciones, que tiene que ver con que ahora tengan que llegar hasta Israel para encontrarse con el único Dios. Y la segunda parte, también, que son los versículos del 18 al 19, invita a las naciones a rechazar la idolatría simbolizada por el caos. Bien, así es que esta primera parte, donde ahí en este versículo 14 se detalla el modo en que las naciones alcanzan esta salvación. Se menciona Egipto, Etiopía, Seba, ahí en este versículo 14, ustedes ahí lo pueden ver, donde se alude a estos lugares concretos. Se menciona ahí
los sebeos, que son los que provenían de este lugar llamado Seba, ¿sí? Ocupaban el sudeste, de la península arábiga. Es por ello que se menciona ahí a estos llamados sebeos, ¿sí? La intención de mencionar estos lugares no es para ofrecer detalles de tipo geográfico, ¿sí? Sino que esto tiene que ver con que estos lugares constituían pueblos adversarios de Israel y que ahora acudían a este pueblo liberado para encontrar la salvación, ¿sí? Estos pueblos son, vuelvo a repetir, representativos de los adversarios de Israel y que ahora pues acuden para postrarse ante este pueblo de Israel que es redimido, y que se habla de que están encadenados, se habla de los grilletes que llevan. Y eso no se refiere a la esclavitud que les estaba infringiendo el pueblo de Israel, sino más bien de una esclavitud que era por la idolatría. La idolatría lleva a una esclavitud, lleva a una opresión, ¿sí? Y el Señor, por medio de Ciro, liberó a su pueblo, y así también quiere romper estas cadenas de idolatría entre las naciones para que puedan vivir en esa verdadera justicia y no bajo la opresión de la idolatría. Y esto, hermanos, es algo que pues Dios quiere hacer en medio de todos los pueblos, derribar las idolatrías para que un pueblo viva en la justicia, en la armonía, en la luz, ¿sí? Porque recordemos, y vamos a mencionarlo más adelante, que la idolatría es también representada como el caos, ¿sí? Así es que esto es lo que podemos ver aquí. Este versículo 14, pues, está sintetizando el proceso de la conversión, ¿sí? Es decir, un pueblo que anteriormente era pecador se convierte ahora en un pueblo liberado, ¿sí? Gracias a la intervención de Dios, y que ahora atrae este pueblo liberado de la idolatría, ahora atrae a las naciones hacia ella, y de esta manera puedan encontrarse con Dios. Aquí encontramos este universalismo donde se habla que todas las naciones conocerán la grandeza de Dios, y que de esta manera todos los pueblos servirán a Jehová. Ahora estos versículos 15 al 17 pues nos habla de Dios, de Israel y de los ídolos. Dios aquí aparece con estos calificativos. Dice ahí este versículo 15, Dios te encubres. Y también dice más adelante, Dios que salvas. El término encubres alude a dos situaciones. Por una parte, dicha palabra aparece también en el versículo 3 para indicar, ahí se dice que estos tesoros ocultos que se darían al siervo, a Ciro. Y por otro lado, también esta palabra encubres se refiere a ese sentimiento religioso de Israel durante el periodo persa, cuando
sentían esa lejanía de Dios. Dice ahí el versículo 27 del capítulo 40, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Este sentir de alejamiento, ¿sí? De encubrimiento, de no poder conocer claramente. El vocablo, este término Salvador, revela la forma en que Dios actuará a favor de su pueblo. El Señor interviene para liberar a su pueblo, y Israel es esta metáfora de quienes han experimentado la salvación y que han visto el testimonio de la actuación salvadora de Dios. La segunda parte recalca la grandeza de Jehová, reiterando los títulos divinos de Creador, Dios, el que establece la tierra para ser habitada. El texto señala que Dios ha creado del caos, del caos ha hecho esta creación. Y como ya se ha visto anteriormente, el caos representa esta situación idolátrica también, ¿sí? La afirmación de que Dios creó la tierra de en medio del caos señala que Dios quitó las garras de los ídolos, y de esta manera Dios ha creado y ha liberado a su creación de la idolatría, que representa la obscuridad. Y de esta manera el pueblo ha visto ahora y ya puede caminar en la luz y convertir entonces buena su creación en gran manera, como dice Génesis 1. Por eso las naciones ahora pueden dirigirse ante este pueblo para buscar a Jehová. En esta parte podemos mencionar que Dios es quien trae la luz, y la idolatría trae esas tinieblas, y que es importante que busquemos a Dios, quien trae esa luz, para que podamos caminar siempre en la verdad. Hace 8 días hablábamos de esto, cómo la idolatría nos lleva a caer en una necedad, en no poder ver las cosas como realmente son. Y Dios, hermanos, siempre está buscando detener la caída o la búsqueda, el ser presa de la idolatría. Hay muchas cosas que muchas veces en medio de los problemas nos hacen caer en esa idolatría, es decir, confiar más en otras cosas que confiar en Dios. A veces confiamos en nosotros mismos, confiamos en el poder económico, confiamos en el poder de otras personas, y nos olvidamos que nuestra confianza debe estar fundamentalmente en Dios, y que de esta manera Dios siempre está buscando que no nos vayamos en esa dirección, sino que siempre estemos confiados en Él. Vamos a ver esta parte ahora sobre que Dios es el Dios universal. Versículos 20 al 25. Y dice así: Reuníos y venid, juntaos todos sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír estos desde el principio?
y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enderezan serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Bien, estos versículos recalcan la identidad de Dios como Salvador de todas las naciones, ¿sí? A la vez también ataca o recuerda esa falsedad de los ídolos, ¿sí? Dios en estos versículos se está refutando la idolatría, que estos ídolos son incapaces de salvar, y dice ahí el versículo 20, o no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y que le ruegan a un Dios que no salva, ¿sí? Estos ídolos, aquí se está recalcando, no pueden traer la salvación. Y hace una pregunta ahí en el versículo 21 que muestra esta incapacidad de los ídolos para intervenir en la historia. Dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo, Salvador, ninguno otro fuera de mí. Ningún ídolo había podido levantar, aunque la gente confiaba en estos ídolos, ninguno de estos ídolos había podido levantar a alguien que trajera la libertad en medio del exilio. Y es Dios el que lo hace, quien levanta a Ciro para que de esta manera pueda traerse la libertad a este pueblo que estaba en el cautiverio. Solo Dios ha actuado y así será siempre, hermanos. Solo es Dios el que puede traer esa salvación. Si la gente se refugia en otros ídolos, en otras cosas, simplemente no va a tener ninguna respuesta. Bien lo dice aquí también en esto que hemos leído, porque no hay otro Dios fuera de mí. No hay otro Dios, dice, fuera de mí. La grandeza de Dios no es solamente un concepto, sino que se refleja concretamente en la justicia y en la acción salvadora de nuestro Dios. Aquí encontramos en el versículo 22 estos dos términos, que es salvador y justo, que nos indica que la salvación ofrecida por Dios radica en la justicia. Es decir, esta salvación tiene como repercusión las relaciones armónicas, el bienestar en medio de su pueblo. La salvación obrada por Dios no es solamente algo que queda sin ningún proceder, sino esto nos lleva a cambiar nuestras relaciones. La palabra salvar está también relacionada con el término roca, ¿sí? Esto es algo muy, muy semejante, y esto ya lo veíamos también anteriormente sobre la roca, que significa entonces que nosotros debemos de refugiarnos en esa roca, apoyarnos en esa roca, y hablamos sobre todo desde la perspectiva del Nuevo Testamento, que esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Es
esa roca donde podemos encontrar la paz en nuestra vida, donde podemos encontrar la fuerza, ¿sí? Estas naciones que habían sido agotadas porque habían caído en la idolatría, ahora en este versículo, al final, versículo 24, recibe esas fuerzas que vienen de Jehová para nuevamente rehacer las relaciones de armonía en medio de todos, y de esta manera, al estar en esa roca, pueden encontrar esa fortaleza. Podemos aquí ver en estos versículos 24 y 25 que se habla de la vergüenza de quienes no confían en Jehová y que se refugian en los ídolos, y se nos habla también, se destaca que aquellos que confían en Jehová tendrán esa fortaleza que viene de Dios. Este pueblo que se acerca a Dios, se refugia en Dios y busca seguir este camino, siempre tendrá esa ayuda de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo de estudio y vamos a tener una oración para terminar. Padre bendito, gracias te damos porque tú nos recuerdas, Señor, que eres soberano de todo el universo, Señor, que tú estableces tus planes, que muchas veces no es conforme a lo que nosotros esperamos, pero que, Señor, podamos siempre aceptar lo que tú has dispuesto, porque tú eres el alfarero y nosotros debemos de ser ese barro que simplemente nos dejamos moldear por ti. Señor, que siempre estemos confiados únicamente en ti. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de estudio, que tú sigas afirmando tu palabra en cada corazón. Por Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Vamos a cantar, antes de pasar al himno, vamos a tener las ofrendas y vamos a decir el texto que ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Decimos para este momento, recoger nuestras ofrendas. En agradecimiento por todo lo que hemos recibido, ofrezcamos nuestras ofrendas y diezmos al Señor en este día. Amén. Vamos a cantar este himno, bendice nuestra ofrenda, que ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla. Vamos a hacer la consagración juntos. Dios de la abundancia, nos llenas de bienes y has saciado nuestra sed. De tu roca fluyen nuestras bendiciones. Acepta nuestra ofrenda, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros dones, nuestro dinero, nuestro amor. Úsalo para responder al clamor de un mundo necesitado. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar el himno Cristo es la peña de Oreb. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. Ven a tomar la que es más dulce
vamos a tener la oración para terminar nuestro culto de estudio. Señor, gracias te damos por este tiempo en el cual, Señor, nos permites la bendición de meditar en tu palabra. Ahora, Señor, tú queda con cada uno de nosotros. Que tu bendición, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe y nos guarde hoy y siempre. Por Cristo Jesús lo rogamos todo humildemente. Amén.